Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Venganza Perfecta. Espero que disfrutes la historia. Comencemos. Marco Herrera se limpió la grasa de las manos con un trapo de taller, la tela ya manchada de negro por un día de trabajo bajo el capó de una Chevrolet Cheyenne. El taller de coches olía a aceite de motor y a metal, olores familiares que lo anclaban después de 12 años de matrimonio y 5 años de divorcio. Su teléfono vibró contra el banco de trabajo. «Papá, ¿cuándo vienes a recogerme?» La voz de Carlos tenía ese tono que Marco había aprendido a reconocer. No era exactamente miedo, ni exactamente preocupación, pero era algo que le oprimía el pecho. «En media hora, campeón. Estoy terminando el trabajo de los frenos de la señora Pacheco». Vale una pausa. «Papá». «Sí. ¿Tengo que ir a casa de la abuela Lorena este fin de semana?» Marco dejó la llave inglesa. A través de la ventana de la oficina, podía ver a sus dos mecánicos cerrando el box 3. El viernes por la tarde significaba que el fin de semana de Carlos con Analí comenzaba mañana. Pero no era eso lo que su hijo estaba preguntando. ¿Por qué? Es que... Habló mucho de ti y de mamá. Del divorcio. ¿Qué dice? No quiero repetirlo. Marco cerró los ojos. 5 años desde el divorcio, y Lorena Ramírez todavía no podía superarlo. La mujer había orquestado todo el asunto, plantó dudas en la cabeza de Analí, convirtió cada discusión en una prueba de que Marco no era lo suficientemente bueno para su hija. Cuando Analí finalmente solicitó el divorcio, Lorena le había sonreído desde el otro lado de la mesa del abogado. «No tienes que ir a ningún sitio al que no quieras ir», dijo Marco. Pero mamá dijo: «Yo me encargo de tu madre. Solo prepárate en 30». Colgó y se quedó mirando el teléfono. Carlos tenía 9 años. No debería sonar tan cansado. El trayecto a casa duró 15 minutos por las calles familiares de su pueblo de Jalisco. El otoño había despojado a la mayoría de los árboles, dejando ramas esqueléticas contra un cielo gris. Marco entró en el camino de entrada de su casa de 2 pisos, más pequeña que la que había compartido con Analí, pero pagada enteramente con su propio dinero. Sin ayuda de nadie. Carlos salió disparado por la puerta principal, con la mochila rebotando en sus hombros. Tenía el pelo oscuro de Analí, pero la constitución de Marco, ya alto para su edad. El niño se subió a la camioneta sin su sonrisa habitual. «¿Día duro?», preguntó Marco. «La señora Hernández nos ha puesto deberes para el fin de semana». «¿De qué tipo?» «Matemáticas». «Problemas». «Los haremos mañana por la mañana, y luego quizás vayamos al lago si el tiempo aguanta». Carlos asintió pero no respondió. Marco los llevó a la fonda de la avenida 5 de Mayo, su tradición de los viernes. Dentro, se sentaron en su mesa habitual. La camarera conocía su pedido. Hamburguesa y patatas fritas para ambos. Malteada de chocolate para Carlos. Café para Marco. «¿Entonces?», dijo Marco después de que la camarera se fuera. «La abuela Lorena». Carlos jugueteaba con el mantel de papel. «¿Quiere que me quede a dormir mañana por la noche en su casa?» «Sí». Llamó a mamá para decírselo. Dijo que necesito pasar más tiempo con la familia. Marco sintió que se le tensaba la mandíbula. «Ves a tu madre cada 2 fines de semana. Eso es tiempo en familia». «Lo sé». Pero la abuela dijo. Carlos se interrumpió. «Dijo que tú me alejas de ellos a propósito. Que intentas ponerme en contra de la familia de mamá». La camarera llegó con sus bebidas. Marco esperó a que se fuera para responder. «¿Es eso lo que piensas?» «No». Carlos lo miró a los ojos. «Pero la abuela se enfada si no estoy de acuerdo. Y entonces la tía Gloria también empieza. Las dos no paran de hablar y hablar hasta que digo que sí a lo que sea que quieran. Tienes 9 años. No deberías tener que decir que sí a nada que te haga sentir incómodo». «Pero mamá». «Hablaré con tu madre». Llegó la comida. Comieron mayormente en silencio, pero Marco observaba a su hijo. Carlos siempre había sido de buen comer, pero esa noche empujaba las patatas por el plato.
Algo iba mal, más allá de la presión de Lorena. ¿Qué más?, preguntó Marco. ¿A qué te refieres? ¿Hay algo más que te molesta? Carlos dejó la hamburguesa. La última vez que me quedé en casa de la abuela, se olvidó de darme la cena. Estaba hablando por teléfono con la tía Gloria, y hablaban de ti, de cómo lo arruinaste todo. Yo intentaba preguntar cuándo comeríamos, pero ella solo me hacía un gesto para que me fuera. Al final, me fui a la cama con hambre. Marco dejó el tenedor con cuidado. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 semanas. El sábado que mamá tuvo que trabajar hasta tarde. ¿Se lo dijiste a tu madre? Lo intenté. Dijo que la abuela probablemente se distrajo. Que debería habérselo recordado. Marco sacó su teléfono y le envió un mensaje a Analí: necesitamos hablar. Llámame esta noche. Papá, no lo conviertas en un problema. Es un problema. No se olvida dar de comer a un niño. Terminaron la cena en silencio. De vuelta a casa, Carlos se retiró a su habitación para hacer los deberes mientras Marco caminaba de un lado a otro en la cocina. Su teléfono sonó a las 8. ¿Qué pasa? Analí sonaba cansada. Tu madre se olvidó de dar de comer a Carlos. ¿Cuándo? Hace 2 semanas, cuando le pediste que se quedara allí. Se fue a la cama con hambre. Una pausa. No lo mencionó. Porque intentó decírtelo y no le hiciste caso. Marco, estoy segura de que fue solo. ¿Solo qué? ¿Un accidente? Estaba demasiado ocupada hablando pestes de mí como para recordar que tenía un niño de 9 años en su casa. No empieces con eso. No estoy empezando nada. Te estoy contando lo que pasó. Mi madre no mataría de hambre a Carlos deliberadamente. No he dicho deliberadamente. He dicho negligencia. Hay una diferencia, Analí. ¿Qué quieres que haga? Dile que no se va a quedar allí mañana. Ya lo tiene todo planeado. Va a preparar su cena favorita. ¿Como la que le preparó hace 2 semanas? Eso no es justo. ¿Justo? Marco sintió que su voz se elevaba. ¿Sabes lo que no es justo? Que nuestro hijo sea utilizado como un peón en la campaña de tu madre contra mí. Esa mujer me ha odiado desde el día que nos conocimos. Y ahora se está desquitando con Carlos. Estás siendo paranoico. ¿Lo estoy? ¿O es que todavía tienes demasiado miedo para enfrentarte a ella? Silencio en la línea. Luego, tengo que irme. Analí. Colgó. Marco se quedó mirando el teléfono, luego levantó la vista y encontró a Carlos de pie en la entrada de la cocina. Lo oí, dijo el niño en voz baja. Lo siento, campeón. Está bien. Carlos fue a la nevera y sacó un cartón de zumo. Mamá nunca discute con la abuela. Por nada. Ese no es tu problema. Pero es mi problema, porque soy yo el que tiene que ir allí. Marco se agachó al nivel de Carlos. Escúchame. No tienes que ir a ningún sitio que te haga sentir incómodo. No me importa lo que diga tu madre o lo que quiera Lorena. Eres mi hijo y yo decido lo que es mejor para ti. Pero el acuerdo de custodia dice que mamá te tiene en sus fines de semana. No dice nada de pasar la noche en casa de tu abuela sin supervisión. Carlos lo abrazó de repente, con fuerza. Marco sostuvo a su hijo y sintió el peso de 5 años de divorcio sobre ambos. El teléfono volvió a sonar a las 9:30. Esta vez era Lorena. Mar. Su voz destilaba una falsa dulzura. Analí me dice que estás volviendo a causar problemas. No estoy causando nada. Carlos necesita pasar tiempo con su familia. Pasa tiempo con su madre cada 2 fines de semana. Me refiero a su familia de verdad. Los Ramírez, no solo el lado de los Herrera. Soy su padre. Eso es tan de verdad como puede ser una familia. No te atrevas a hablarme así. Conozco a ese niño desde que nació. Tengo todo el derecho. Tú tienes los derechos que te da Analí, y yo tengo los derechos que me dio el tribunal. Carlos se queda conmigo mañana por la noche. Por eso mismo se divorció Analí de ti. Eres controlador e imposible. Marco rió sin humor.
¿Me estás llamando controlador? Viniendo de ti, tiene gracia. Quiero lo mejor para mi nieto. Entonces respeta las decisiones de su padre. Annalie es su madre. Ella toma las decisiones en sus fines de semana. Y puede tomar las decisiones que quiera cuando Carlos esté con ella. Pero dejarlo en tu casa a pasar la noche no forma parte del acuerdo de custodia. No puedes alejarlo de mí. Ya verás. Colgó antes de que ella pudiera responder. Escena 2. La noche fuera de casa el sábado por la mañana llegó con nubes densas y una llamada a las 7 de la mañana. Marco contestó al tercer timbrazo, todavía adormilado. Marco, necesitamos llegar a un acuerdo. Annalie sonaba diferente. Más firme. Probablemente tenía a su madre asesorándola en segundo plano. ¿Sobre qué? Carlos necesita ver a mi familia. Estás siendo irrazonable. Estoy siendo un padre. Deja que se quede en casa de mamá esta noche. Solo una noche. Está muy dolida de que la estés excluyendo. No estoy excluyendo a nadie. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De su propia abuela? Marco se sentó en la cama. De ser manipulado y olvidado. Una noche, Marco, por favor. Prometió que sería especial. Algo en la voz de Annalie le hizo dudar. Sonaba desesperada, lo que significaba que Lorena había estado trabajando en ella toda la noche. ¿Es esto realmente lo que quieres?, preguntó. ¿O es lo que quiere ella? ¿Importa? Sí, importa. Un largo silencio. Luego, es lo que quiero. Carlos necesita mantener una relación con mi familia. No quiero que crezca pensando que los Ramírez son el enemigo. Nunca he dicho que fueran el enemigo. Pero así es como nos tratas. Así es como trato a la gente que me falta al respeto delante de mi hijo. Una noche. Lo recogeré a primera hora del domingo. Mamá prometió cuidarlo muy bien. Marco miró al techo. Todos sus instintos le gritaban que dijera que no. Pero Carlos estaba en su habitación, al final del pasillo, probablemente despierto y escuchando. El niño necesitaba ver a sus padres colaborar, incluso cuando no estaban de acuerdo. Está bien, dijo. Pero yo lo dejo y yo lo recojo a las 9 de la mañana en punto el domingo. Mamá quiere llevarlo a la iglesia. A las 9 de la mañana, Annalie. No es negociable. Colgó sin responder. Carlos apareció en el umbral de su puerta 5 minutos después. ¿Tengo que ir? Sí, pero solo una noche. Y estaré allí para recogerte a primera hora mañana. Vale. Los hombros del niño se hundieron. Oye. Marco se levantó y se acercó a él. Si algo no te parece bien, llámame. No me importa la hora que sea. ¿Entiendes? Carlos asintió. Pasaron la mañana haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Problemas de matemáticas sobre trenes que salen de estaciones y nadadores que compiten en carreras. A Carlos normalmente le gustaba el desafío, pero hoy solo cumplía con el trámite. A las 2 de la tarde, Marco los llevó a casa de Lorena en la calle de los Cipreses. La calle era antigua, bordeada de robles y casas construidas en los años 50. La casa de Lorena estaba al final de un cul-de-sac, un rancho de ladrillo con contraventanas blancas y un césped perfectamente cuidado. Lorena los recibió en la puerta. Tenía 63 años pero parecía más joven, con el pelo rubio cuidadosamente teñido y ropa cara. Su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando miró a Marco. Carlos, ven aquí, cariño. Atrajo al niño en un abrazo. Nos lo vamos a pasar muy bien esta noche. He alquilado películas y tengo los ingredientes para tus galletas favoritas. Gracias, abuela. Mar. Apenas lo miró. Ya puedes irte. Necesito hablar contigo primero. ¿Sobre qué? ¿La rutina de Carlos para dormir? ¿Sus alergias? ¿Cuándo darle el inhalador? Crié a una hija. Sé cómo cuidar de los niños. Estoy seguro de que sí, pero Carlos tiene necesidades específicas. Lorena suspiró dramáticamente. Está bien. Entra.
La casa olía a ambientador de vainilla y a alfombra vieja. Las fotos cubrían todas las paredes: Annalí de niña, la boda de Annalí, Annalí y Carlos. Ni una sola foto de Marco. Necesita su inhalador antes de dormir, dijo Marco. ¿Y si tiene algún problema para respirar durante la noche? Se lo de su asma, Marco. También necesita una luz de noche. No le gusta la oscuridad total. ¿Algo más, doctor Herrera? Marco sintió que se le tensaba la mandíbula. Sí. No hables de mí ni del divorcio delante de él. No necesita oírlo. Nunca lo haría. Ya lo has hecho. Varias veces. Se acabó. El rostro de Lorena se endureció. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa y decirme lo que puedo decir? Te estoy diciendo lo que puedes decir cerca de mi hijo. Es mi nieto. Y eso no te da derecho a envenenarlo contra mí. No soy yo quien destruyó esta familia. Marco se acercó un paso. Esta conversación ha terminado. Carlos se queda esta noche porque su madre lo pidió. Pero si me entero de algún drama, alguna manipulación, algún comentario sobre mí, esta será la última vez que ponga un pie en esta casa. ¿Está claro? Los ojos de Lorena brillaron. ¿Fue? Marco se giró hacia Carlos, que estaba paralizado en el pasillo. Recuerda lo que te dije, campeón. Si algo no te parece bien, llama. Lo haré. El camino a casa se sintió extraño. Marco agarró el volante e intentó quitarse la inquietud que sentía en el estómago. Carlos estaría bien. Era una noche. Lorena no se arriesgaría a perder su acceso haciendo alguna tontería. Pero la inquietud persistía. Intentó distraerse con trabajo, limpió el garaje, cambió el aceite de su camioneta, empezó el inventario para el pedido de suministros del taller del lunes. Su vecina, Juana Pérez, lo saludó desde su camino de entrada sobre las 6 de la tarde. ¿Dónde está Carlos?, gritó ella. Con su abuela. Juana se acercó, limpiándose la tierra de sus guantes de jardinería. Tenía 37 años, divorciada también, con 2 hijas adolescentes. Se conocían desde la preparatoria, cuando Marco salió con su mejor amiga durante un verano. ¿En casa de Lorena?, preguntó. Sí. ¿Y lo dejaste ir? Annalí insistió. Juana negó con la cabeza. Esa mujer es un problema, Marco. Siempre lo ha sido. Cuéntamelo a mí. Mi prima solía trabajar con ella en la biblioteca. Dijo que Lorena pasaba más tiempo cotilleando que colocando libros. Suena lógico. ¿Cuánto tiempo estará Carlos allí? Solo esta noche. Lo recojo mañana por la mañana. Bueno, si necesitas compañía esta noche, ven. Las chicas están con su padre. Estoy haciendo espaguetis. Marco sonrió. Gracias, pero estaré bien. La oferta sigue en pie. Entró en casa e intentó ver la televisión. Un partido de fútbol se desarrollaba en la pantalla, pero no podía concentrarse. A las 8 de la tarde, le envió un mensaje a Carlos. ¿Cómo va todo? Sin respuesta. A las 9. ¿Todo bien? Aún nada. A las 10, llamó. El teléfono sonó 6 veces antes de que Lorena contestara. ¿Qué? ¿Está Carlos ahí? Está durmiendo. Son solo las 10. No se acuesta hasta las 10:30. Bueno, estaba cansado. Tuvimos un día muy ajetreado. ¿Puedo hablar con él? No voy a despertarlo, Marco. Deja que el niño descanse. Colgó. Marco se quedó mirando su teléfono. Algo no iba bien, pero no podía identificar qué. Carlos se cansaba a veces. Quizás habían tenido una tarde ocupada. Quizás realmente solo estaba durmiendo. Pero la inquietud no lo abandonaba. Intentó llamar a Annalí. Directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo a las 11. Mismo resultado. A medianoche, se rindió y se fue a la cama. El sueño llegó lentamente, interrumpido por sueños en los que Carlos lo llamaba. El teléfono sonó a las 6 de la mañana, papá. Marco se incorporó al instante. Carlos,
¿Qué pasa? No me siento bien. La voz de su hijo sonaba pastosa, congestionada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te duele? ¿La cabeza? Me duele mucho. Y estoy mareado. ¿Se lo has dicho a tu abuela? Todavía está durmiendo. Papá, ¿puedes venir a buscarme? Voy de camino. 20 minutos. Se vistió en menos de un minuto, cogió las llaves y corrió hacia la camioneta. Las calles estaban vacías a esa hora, y llegó a la calle de los Cipreses en 15 minutos. Golpeó la puerta de Lorena. Ella respondió en bata, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Carlos? Son las 6 de la mañana. ¿Dónde está él? Ella se hizo a un lado. Marco la apartó y entró en la casa. Carlos estaba sentado en el sofá, envuelto en una manta, con la cara pálida y cubierta de sudor. Campeón, estoy aquí. Marco se arrodilló a su lado. Dime qué te pasa. Todo da vueltas y la cabeza. Carlos se tocó la sien. Me duele mucho. Marco le tocó la frente. Ardiendo. ¿Cuándo empezó esto? Me desperté hace una hora. Intenté buscar a la abuela, pero su puerta estaba cerrada. Marco miró a Lorena. ¿No lo revisaste? Estaba durmiendo. Está enfermo. Se supone que lo estabas cuidando. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba bien cuando nos fuimos a la cama. Marco tomó a Carlos en brazos. El niño no pesaba nada. Nos vamos al hospital. ¿Al hospital? Marco, ¿no crees que es exagerado? Quítate de mi camino. Llevó a Carlos a la camioneta y le abrochó el cinturón. La sala de urgencias más cercana estaba a 10 minutos. Carlos se apoyó en la ventanilla, con los ojos cerrados y la respiración superficial. Aguanta, campeón. Ya casi llegamos. En la sala de urgencias, una enfermera le tomó los signos vitales a Carlos inmediatamente. Temperatura 38.8, presión arterial elevada, pulso acelerado. Lo pusieron en una habitación y le conectaron una vía intravenosa. Un doctor, Rafael Limón, entró 30 minutos después, un joven médico con ojos amables y movimientos eficientes. Examinó a Carlos a fondo, haciendo preguntas sobre los síntomas, la duración, la ingesta de alimentos. ¿Cuándo fue la última vez que comió?, preguntó el doctor Limón. Marco miró a Carlos. Ayer a la hora de comer, dijo el niño débilmente. La abuela dijo que la cena sería a las 6, pero luego se puso a hablar por teléfono con la tía Gloria. Hablaron mucho tiempo. Yo seguía preguntando cuándo comeríamos, pero me dijo que esperara. Luego dijo que era demasiado tarde y que me fuera a la cama. El doctor Limón tomó notas. Así que, ¿sin cena anoche y sin desayuno esta mañana? No. El doctor miró a Marco. Su hijo está severamente deshidratado. La fiebre y el dolor de cabeza son probablemente inducidos por el estrés, agravados por la falta de comida y agua. Su cuerpo está esencialmente en modo de crisis. Marco sintió un frío recorrerle el pecho. ¿Estará bien? Sí, con líquidos y descanso. Pero este nivel de deshidratación no ocurre de la noche a la mañana. Sugiere una negligencia sostenida. La voz del doctor Limón se mantuvo profesional, pero su mirada era dura. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el cuidado de esta persona? Desde ayer por la tarde. ¿Y se olvidaron de darle la cena? Al parecer. El doctor Limón asintió lentamente. Estoy obligado a documentar esto. Necesitaré la información del tutor. Marco le dio el nombre y la dirección de Lorena. El doctor se fue para introducir las notas. Carlos apretó la mano de Marco. Lo siento. ¿Sentir qué? Por hacerte preocupar. Tú no me hiciste hacer nada. Esto no es tu culpa. Debería haber llamado antes. No. Marco se inclinó. Hiciste exactamente lo correcto. Llamaste cuando supiste que algo iba mal, y vine. Así es como se supone que funciona. El goteo intravenoso continuó durante 2 horas.
Marco se sentó junto a la cama y observó a su hijo entrar y salir del sueño. Su teléfono vibró varias veces. Lorena, Annalí, Lorena de nuevo. Los ignoró a todos. Cuando la temperatura de Carlos bajó y el doctor le dio el alta, Marco lo llevó de vuelta a la camioneta. El niño se sentía más sólido ahora, menos frágil. ¿Papá? Sí. No quiero volver allí. ¿Nunca? Marco le abrochó el cinturón y lo miró a los ojos. No lo harás. Te lo prometo. Escena 3. La advertencia del doctor. El doctor Limón los encontró en el mostrador de altas con papeleo y una expresión seria. Señor Herrera, un momento. Marco le pidió a una enfermera que se sentara con Carlos y siguió al doctor a un rincón tranquilo. Lo he documentado todo, dijo el doctor Limón. La deshidratación, la falta de supervisión, las comidas omitidas. Si está involucrado en alguna situación de custodia, este informe podría ser relevante. Estoy divorciado. Compartimos la custodia. ¿La abuela actuaba como tutora legal durante este tiempo? No, mi exmujer me pidió que dejara que Carlos se quedara allí a pasar la noche. El doctor Limón le entregó una carpeta. Esta es una copia de mis notas. Guárdela en un lugar seguro. Si esto vuelve a ocurrir, si hay alguna señal de negligencia continuada, debe documentarlo inmediatamente. No volverá a ocurrir. Eso espero. Pero, por mi experiencia, estos patrones tienden a repetirse a menos que alguien intervenga. El doctor hizo una pausa. Su hijo mencionó que su abuela y su tía hablaban de usted, criticándolo. Ese tipo de manipulación emocional puede ser tan dañino como la negligencia física. Marco cogió la carpeta. Gracias. Cuídelo. Y, señor Herrera. El doctor Limón bajó la voz. He visto a muchas familias pasar por aquí, muchas situaciones complicadas. Pero nunca he visto a un padre responder tan rápido como usted esta mañana. Carlos tiene suerte de tenerlo. Las palabras se asentaron en el pecho de Marco, una validación por cada noche sin dormir y cada preocupación constante. De vuelta a casa, Marco acomodó a Carlos en el sofá con mantas, agua y dibujos animados en la tele. El niño se durmió en cuestión de minutos. Marco se sentó en el sillón reclinable y finalmente revisó su teléfono. 15 llamadas perdidas, 10 mensajes. Lorena, ¿cómo te atreves a avergonzarme así? Lorena, llevar a Carlos al hospital fue completamente innecesario. Lorena, estás usando esto para hacerme quedar mal. Annalí, mamá dice que salió furioso con Carlos. ¿Qué pasó? Annalí, Marco, contesta el teléfono. Annalí, necesitamos hablar de esto. Escribió una respuesta para Annalí. Carlos estaba enfermo. Lo llevé a urgencias. Ya está bien. Hablaremos más tarde. Luego bloqueó el número de Lorena. El timbre sonó a las 2 de la tarde. Marco miró por la mirilla y vio a Annalí en su porche, con los brazos cruzados. Abrió la puerta pero no la invitó a entrar. ¿Está bien?, preguntó ella. Durmiendo. ¿Qué pasó? Tu madre se olvidó de darle la cena, y luego se olvidó de ver cómo estaba cuando se puso enfermo por la noche. Estaba deshidratado y con fiebre cuando llegué. El rostro de Annalí palideció. Dijo que fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Se fue a la cama con hambre y se despertó enfermo. Eso se llama negligencia. No seas dramático. Tengo un informe médico que dice lo contrario. Marco levantó la carpeta. ¿Quieres leerlo? Ella se quedó mirando los papeles. Marco, estoy segura de que no quiso. No me importa lo que quisiera. Carlos no volverá a quedarse allí nunca más. No puedes tomar esa decisión tú solo. Ya verás. Nuestro acuerdo de custodia dice que está contigo en tus fines de semana. No dice nada sobre tu madre. Es su abuela. Y demostró que no se puede confiar en ella para cuidarlo ni una noche. Los ojos de Annalí se llenaron de lágrimas. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? No estoy haciendo nada difícil. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De mi propia madre? Si es necesario, sí. Cometió un error. Se distrajo.
¿Pasa? Marco sintió que perdía el control. No, no pasa sin más. Los adultos no se olvidan de dar de comer a los niños. No los ignoran cuando están enfermos. Y definitivamente no pasan todo el tiempo hablando pestes del padre del niño mientras él está sentado allí con hambre. Ella no estaba. Carlos me lo contó todo. Lo que Lorena dice de mí, lo que dice Gloria. Cómo le hacen sentir culpable por el divorcio. Todo. Marco dio un paso adelante. He dejado pasar esto durante 5 años porque pensé que al final te enfrentarías a ella. Pero no lo harás. Nunca lo harás. Así que, he terminado de esperar. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, yo pongo las reglas en lo que respecta al acceso de tu familia a Carlos. Contacto limitado, visitas supervisadas y absolutamente nada de pasar la noche fuera. No puedes. ¿Puede? Y si intentas pelear conmigo por esto, llevaré el informe del médico a un abogado y solicitaré la custodia total. Las lágrimas de Annalí se derramaron. No lo harías. Pruébame. Se secó la cara bruscamente. Te odio. Lo sé. Pero ya no me importa. Lo único que me importa es asegurarme de que Carlos esté a salvo. Si eso me convierte en el malo de la historia de tu madre, bien. Seré el malo. Annalí se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No miró atrás. Marco cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaba la mano. 5 años conteniéndose, intentando ser razonable, esperando que las cosas mejoraran. Todo se había ido en una mañana. Pero al mirar a Carlos durmiendo plácidamente en el sofá, supo que había tomado la decisión correcta. Nadie volvería a hacerle daño a su hijo. Ni Lorena, ni Gloria, ni siquiera Annalí. Si ella intentaba excusar su comportamiento, él había terminado de perdonar. Terminado de olvidar. Terminado de ser manipulado. A partir de ahora, Marco Herrera protegía lo que era suyo. La semana después de la visita al hospital, Marco observó a Carlos con más atención que nunca. Pequeñas cosas que antes se le habían pasado por alto se volvieron imposibles de ignorar. La forma en que su hijo se tensaba cuando el nombre de Annalí aparecía en el identificador de llamadas. Cómo picoteaba la comida los domingos por la noche antes de ir a casa de su madre. La forma cuidadosa en que elegía sus palabras al hablar de las visitas de fin de semana. ¿Qué tal la escuela?, preguntó Marco durante la cena del miércoles. Bien. ¿Qué aprendiste? Cosas sobre la revolución. Y empezamos con las fracciones en matemáticas. Carlos empujaba los guisantes por el plato. Marco esperó. La tía Gloria llamó a mamá hoy, dijo Carlos finalmente. Ah, sí. Podía oírlas a través del teléfono. Gloria estaba gritando porque bloqueaste el número de la abuela Lorena. Marco dejó el tenedor. ¿Cuándo pasó eso? Después de la escuela. Estuve en casa de mamá 1 hora antes de que me recogieras. Mamá pareció disgustada todo el tiempo. ¿Qué oíste exactamente? Carlos lo miró a los ojos. Gloria dijo que estás tratando de destruir su familia. Que me estás poniendo en su contra. Mamá solo repetía lo sé una y otra vez. ¿Sientes que te estoy poniendo en su contra? No. Pero ellas piensan que sí. ¿Y tú qué piensas? Carlos lo consideró. Creo que ellas complican todo. Contigo, las cosas son sencillas. Seguimos reglas. Hacemos nuestras cosas. Pasamos el rato. Con ellas, siempre hay un drama por algo. ¿Qué tipo de drama? Por ejemplo, la abuela Lorena me pregunta cosas sobre lo que hacemos aquí, a qué hora me acuesto, que como, si alguna vez hablas de mamá. Luego me dice que las cosas eran mejores cuando tú y mamá estabais casados, y lo triste que está porque la familia se rompió. Marco sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Te dice eso? Todo el tiempo. Y la tía Gloria también. Actúan como si yo tuviera que arreglarlo de alguna manera. Como si con solo decirle a mamá las cosas correctas, vosotros volveríais a estar juntos. Sabes que eso no va a pasar, ¿verdad? Sí. Pero no quieren oírlo. La voz de Carlos bajó.
A veces simplemente estoy de acuerdo con lo que dicen para que dejen de hablar. Marco se levantó y rodeó la mesa. Se agachó junto a la silla de Carlos. Escúchame. No eres responsable de arreglar la relación de tu madre conmigo. No eres responsable de hacer felices a Lorena o a Gloria. Tu único trabajo es tener 9 años. Todo lo demás es asunto de adultos. Pero me hacen sentir como... ¿Cómo qué? Como si fuera mi culpa. Como si yo fuera mejor o diferente o dijera las cosas correctas, todos volverían a ser felices. Marco abrazó a su hijo. Nada de esto es tu culpa. Ni el divorcio. Ni la ira de Lorena. Nada de eso. ¿Entiendes? Carlos asintió contra su hombro. Esa noche, después de que Carlos se fuera a la cama, Marco hizo una lista. Cada comentario que su hijo había mencionado, cada instancia de manipulación, cada vez que Lorena o Gloria lo habían presionado. La lista llenó 2 páginas. Luego llamó a Annalie. ¿Y ahora qué? Sonaba agotada. Tenemos que hablar del comportamiento de tu familia con Carlos. Marco, son las 9 de la noche. No me importa la hora que sea. Esta conversación va a tener lugar. Un largo suspiro. Está bien. Al. Tu madre y tu hermana están usando a Carlos como mensajero. Le hacen preguntas sobre mí, sobre nuestra rutina, sobre lo que digo de ti. Luego le dicen lo tristes que están por el divorcio y cómo desearían que volviéramos a estar juntos. Solo intentan mantenerse conectadas con él. No, lo están manipulando. Hay una diferencia. Mi familia se preocupa por Carlos. Estoy seguro de que sí. Pero preocuparse por él significa respetar sus límites y no cargarle con problemas de adultos. ¿Qué quieres que haga, Marco? ¿Decirle a mi madre que no puede hablar con su nieto? Quiero que le digas que no puede interrogarlo ni hacerlo sentir responsable de nuestro divorcio. Quiero que le digas a Gloria que deje de hablar mal de mí. Y quiero que de verdad hagas cumplir estos límites en lugar de solo estar de acuerdo y luego dejar que hagan lo que quieran. Me estás pidiendo que elija entre tú y mi familia. Te estoy pidiendo que protejas a nuestro son. Silencio en la línea. Marco oyó una televisión de fondo, las voces de cualquier programa que Annalie estuviera viendo. No lo hacen con mala intención, dijo ella finalmente. La intención no importa. El daño es daño. Estás siendo demasiado sensible. Marco rió sin humor. ¿Qué estoy siendo demasiado sensible? Nuestro hijo cree que es responsable de arreglar nuestra relación porque tu madre no para de decirle que el divorcio es trágico y evitable. Tiene 9 años, Annalie. No debería llevar esa carga. Hablaré con ella. ¿Cuándo? Pronto. No es suficiente. Quiero que esté solucionado para este fin de semana. No me des ultimátums. No es un ultimátum. Es un requisito. O pones límites a tu familia sobre cómo tratan a Carlos, o lo haré yo. ¿Cómo? ¿Limitando su exposición a ellos? Ya bloqueaste el número de mi madre. Y haré mucho más si esto continúa. Nada de visitas con Lorena o Gloria a menos que yo esté presente. Nada de llamadas telefónicas sin mi supervisión. Nada más de tiempo sin supervisión en absoluto. Un juez nunca permitiría eso. ¿Quieres averiguarlo? Tengo 5 años de documentación sobre el comportamiento de Lorena, más un informe médico sobre negligencia. Llevaré esto a los tribunales si es necesario. ¿De verdad destruirías mi relación con mi propia familia por esto? No estoy destruyendo nada. Lo están haciendo ellas mismas. Solo estoy protegiendo a Carlos de las consecuencias. La voz de Annalie se endureció. ¿Sabes cuál es tu problema, Marco? No puedes perdonar. Algo pasa y te aferras a ello para siempre. Mi madre cometió un error. No fue un error. Han sido 5 años de comentarios, manipulación y presión. El hospital fue solo la gota que colmó el vaso. Se disculpó. ¿Con quién? ¿Conmigo no? ¿Con Carlos no? Llamó y dejó un mensaje. Que no escuché porque bloqueé su número. Y no lo voy a desbloquear. Bien,
La voz de Annalí se volvió fría. Haz lo que quieras. Siempre lo haces de todos modos. Colgó. Marco miró su teléfono, luego lo dejó a un lado. Había esperado resistencia, pero una parte de él había esperado que Annalí finalmente viera lo que él veía. Esa esperanza se había desvanecido. El viernes por la tarde, Marco recogió a Carlos de la escuela y lo llevó a casa de Juana. Su vecina estaba en su jardín, plantando crisantemos para el otoño. «Hola», gritó. «Carlos, ¿quieres ayudarme a cavar?» «Puedo, papá». «Adelante». Carlos se fue corriendo mientras Marco se sentaba en los escalones del porche de Juana. Ella se unió a él después de unos minutos, quitándose los guantes. «Pareces estresado», dijo ella. «Lidiando con la familia de Annalí». «¿Todavía?» «Siempre». La puso al día de los acontecimientos de la semana, las revelaciones de Carlos, la llamada con Annalí, el ultimátum. Juana escuchó en silencio. Cuando terminó, dijo: «¿Sabes a lo que te enfrentas, verdad?» «¿A qué te refieres?» «Lorena ha estado controlando a Annalí desde que nació. Ese tipo de patrón no se rompe solo porque tú lo exijas. Annalí asentirá, estará de acuerdo y prometerá poner límites. Pero en cuanto Lorena aplique presión, cederá». «Lo sé». «Entonces, ¿cuál es tu plan?» «Limitar el contacto. Mantener a Carlos alejado de situaciones en las que pueda ser manipulado. Forzar a Annalí a elegir entre proteger a nuestro hijo y mantener a su madre feliz. Elegirá a Lorena». Marco miró a su hijo, cavando felizmente en la tierra. «Lo sé. Pero tengo que intentarlo». El sábado por la mañana, Annalí llegó a recoger a Carlos para su fin de semana. Se quedó en el coche, sin molestarse en acercarse a la puerta. Marco observó desde la ventana cómo Carlos se subía al asiento del pasajero. 2 horas más tarde, sonó su teléfono. El número de Lorena apareció en la pantalla. Debía haber llamado desde el teléfono de Annalí. «Tenemos que hablar», dijo Lorena sin preámbulos. «No, no tenemos». «Sí, tenemos. Estás alejando a Carlos de su familia». «Estoy manteniendo a Carlos a salvo». «Hay una diferencia». ¿A salvo de qué? ¿De gente que lo quiere?» Marco sintió que se le subía la ira. La gente que lo quiere no se olvida de darle de comer. La gente que lo quiere no lo hace sentir culpable por un divorcio con el que no tuvo nada que ver. Eso fue un accidente. Se lo expliqué a Annalí. No me importa lo que le dijiste a Annalí. Me importa lo que le pasó a mi hijo. ¿Tu hijo? Es mi nieto. Tengo derechos. No, no los tienes. Los abuelos no tienen derechos legales a menos que los padres estén muertos o sean ineptos, y yo no soy ninguna de las dos cosas. Estás siendo cruel. Estoy siendo un padre. Estás siendo controlador, igual que durante el matrimonio. Por eso mismo te dejó Annalí. Marco rió. ¿Es eso lo que te dices a ti misma? ¿Que Annalí me dejó por su cuenta? Tomó su propia decisión. ¿Lo hizo? ¿O pasaste 5 años plantando dudas hasta que no tuvo más remedio que solicitar el divorcio? Solo le dije la verdad. La verdad según tú, que es que nunca fui lo suficientemente bueno, nunca gané suficiente dinero, nunca la traté como se merecía. ¿Te suena? La voz de Lorena se volvió gélida. Eras un mecánico. Podría haberlo hecho mejor. Ahí está. La verdadera razón por la que me odiabas. No era lo suficientemente bueno para tu hija. No lo eras. Y tampoco eres lo suficientemente bueno para Carlos, tampoco. Marco sintió algo frío asentarse en su pecho. Esta conversación ha terminado. No te atrevas a colgarme. Cortó la llamada e inmediatamente le envió un mensaje a Annalí: «Dile a tu madre que deje de usar tu teléfono para llamarme. Cualquier comunicación pasa a través de ti a partir de ahora». Sin respuesta. 1 hora más tarde, llamó Gloria. Marco respondió por curiosidad. «Vaya pieza estás hecho», dijo ella. «Gracias». Tú también. Mi hermana está llorando por tu culpa otra vez. Tu hermana está llorando porque no se enfrenta a tu madre.
Ese no es mi problema. Te quiere. Siempre lo ha hecho. Tiene una forma curiosa de demostrarlo. Si solo te disculparas con mamá, todo esto podría desaparecer. ¿Disculparme por qué? Por llevar a Carlos al hospital sin permiso. Por avergonzarla. Por tratarla como si fuera una especie de criminal. Marco negó con la cabeza. No me voy a disculpar por proteger a mi hijo. No estaba en peligro. Estaba severamente deshidratado y con fiebre. El médico no estuvo de acuerdo con tu evaluación. Los médicos exageran. Así es como ganan dinero. Eres ridícula. E imposible. No me extraña que Annalí no pudiera soportar estar casada contigo. Al menos no la convertí en una marioneta. No puede tomar una sola decisión sin consultar primero con Lorena. ¿Es eso lo que querías? ¿Una hermana sin carácter? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? ¿A señalar que tu familia es disfuncional? Noticia de última hora, todo el mundo ya lo sabe. Te vas a arrepentir de esto. Lo dudo. Gloria colgó. Marco dejó el teléfono en la encimera y fue al garaje. Necesitaba trabajar con las manos, centrarse en algo mecánico y solucionable. Estaba debajo de un Nissan Suru cuando Juana apareció en la entrada. He oído gritos, dijo ella. Solo la familia de mi ex. ¿Quieres hablar de ello? Marco se deslizó de debajo del coche. Quieren que me disculpe por proteger a Carlos. Por denunciar la negligencia de Lorena. Por ser un mal marido, probablemente. ¿Lo vas a hacer? ¿Tú qué crees? Juana sonrió. Creo que preferirías comerte un cristal. Me conoces bien. Se apoyó en el banco de trabajo. Mi ex solía exigir disculpas por todo. Por respirar mal, por mirarlo mal, por existir mal. Tardé 3 años en darme cuenta de que me estaba disculpando por ser yo misma. ¿Cuándo paraste? Cuando solicité el divorcio. Cogió una llave inglesa, la examinó, la dejó. La mejor decisión que he tomado. La más difícil, también. ¿Algún arrepentimiento? Solo no haberlo hecho antes. Marco asintió. Annalí y yo habíamos terminado mucho antes del divorcio. Simplemente no lo admitíamos. ¿Por Lorena? Por muchas cosas. Pero sí, ella fue una gran parte de ello. Cada decisión tenía que pasar por ella. Cada discusión terminaba con Annalí llamando a su madre para pedirle consejo. No podíamos ser una pareja porque siempre había 3 personas en el matrimonio. ¿Es por eso que eres tan duro con ella ahora? Soy duro con ella porque sigue dejando que Lorena controle su vida. Y ahora está dejando que Lorena controle a Carlos, también. No lo permitiré. ¿Y si Annalí intenta llevarte a los tribunales? Que lo intente. Tengo documentación. Tengo testigos. Tengo un informe médico. Ella tiene sentimientos heridos y la opinión de su madre. Los tribunales no siempre se ponen del lado de la lógica. Quizás no. Pero tengo que intentarlo. El domingo por la mañana, Carlos llegó a casa callado y retraído. Marco hizo tortitas, pero su hijo apenas comió. ¿Qué pasó?, preguntó Marco. La abuela Lorena vino a casa de mamá. Sí. Ella y mamá hablaron en la cocina durante mucho tiempo. Oí mi nombre muchas veces. ¿Qué dijeron? No oí las palabras. Solo el tono. La abuela sonaba enfadada. Mamá sonaba disgustada. ¿Te incluyeron en la conversación? Después de un rato. La abuela salió y me preguntó si habías estado diciendo cosas malas de ella. Marco dejó el tenedor. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que solo me dijiste que no tenía que ir a ningún sitio al que no quisiera ir. Que dijiste que no soy responsable de arreglar las cosas entre adultos. ¿Cómo reaccionó? Dijo que me estás poniendo en contra de la familia. Que soy demasiado joven para entender lo complicadas que son las cosas. Luego le dijo a mamá que me estás manipulando. ¿Te sientes manipulado? Carlos lo miró directamente. No.
Me siento seguro contigo. Con ellas, siempre siento que estoy caminando sobre cristales rotos. Como si cualquier palabra equivocada fuera a empezar una pelea. Marco extendió la mano por la mesa y apretó la de su hijo. No vas a volver allí. Ni a casa de Lorena, ni a ninguna reunión familiar donde ella esté presente. ¿Y mamá? Todavía puedes ver a tu madre en sus fines de semana, en su casa. Pero nada de viajes secundarios a casa de Lorena. A mamá no le gustará eso. Tu madre ya no tiene voto en esto. Se trata de tu seguridad, y no estoy negociando. Carlos asintió lentamente. Vale. Escena 3, aliados y estrategia. El lunes por la mañana, Marco llamó a la abogada que había llevado su divorcio. Patricia Guerrero tenía unos 50 años, era aguda como un cuchillo y tenía cero tolerancia a la manipulación. Marco Herrera dijo cuando contestó. Esto no puede ser bueno. Necesito hablar de mi acuerdo de custodia. ¿Qué pasó? Le explicó todo, la visita al hospital, la manipulación, la presión constante de Lorena y Gloria. Patricia escuchó sin interrumpir. ¿Tienes un informe médico?, preguntó cuando terminó. Sí. ¿Alguna otra documentación? He estado tomando notas. Horas, fechas, lo que se dijo. Bien. Sigue haciéndolo. Documenta cada interacción con Lorena, cada conversación con Annalí sobre los límites, cada vez que Carlos exprese incomodidad por las visitas. ¿Cuáles son mis opciones? Técnicamente, tu acuerdo de custodia no especifica quién puede supervisar a Carlos durante el tiempo de custodia de Annalí. Pero si puedes demostrar un patrón de manipulación emocional o negligencia por parte de terceros, podrías solicitar una modificación que restrinja a quien tiene acceso. ¿Funcionará? Depende del juez. Algunos lo verán como una extralimitación. Otros priorizarán el bienestar del niño. Patricia hizo una pausa. Pero, Marco, tengo que ser sincera. Esto se va a poner feo. La familia de Annalí no se quedará callada. Lo sé. Y será caro. No me importa. ¿Qué dice Annalí? Quiere que me disculpe y que todo vuelva a la normalidad. ¿Lo harás? No. Entonces prepárate para una pelea. Habla con los profesores de Carlos, su médico, cualquiera que interactúe con él regularmente. Consigue testigos de solvencia moral. Construye un caso que demuestre que estás actuando en su mejor interés, no por despecho. Estoy actuando en su mejor interés. Te creo. Pero necesitas probarlo. Marco colgó e inmediatamente llamó a la escuela de Carlos. La secretaria lo pasó con la señora Hernández, la profesora de Carlos. Señor Herrera, ¿está todo bien con Carlos? Por eso llamo. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento últimamente? La señora Hernández hizo una pausa. De hecho, sí. Las últimas semanas, ha estado más callado de lo habitual, menos participativo en las discusiones de clase. Y ha estado ansioso por los fines de semana. ¿Ansioso cómo? Preguntó si podía hacer sus deberes antes para no tener que preocuparse por ellos más tarde. Cuando le pregunté por qué, dijo que los fines de semana eran complicados y que quería tener todo terminado de antemano. Marco tomó notas. ¿Ha afectado a su trabajo? No. Sus notas siguen siendo excelentes. Pero su actitud ha cambiado. Solía ser uno de mis estudiantes más entusiastas. Ahora solo cumple con el trámite. Si le pidiera que documentara lo que ha notado, ¿estaría dispuesta? ¿Carlos está en algún tipo de problema? No, pero estoy lidiando con una situación de custodia que podría requerir la opinión de un profesor. Redactaré mis observaciones y se las enviaré. Gracias. A continuación, llamó al doctor Limón al hospital. El doctor lo recordó de inmediato. Señor Herrera, ¿cómo está Carlos? Mejor físicamente, pero me preocupa el impacto emocional de lo que pasó. Comprensible. ¿Ha habido algún seguimiento con la abuela? Ella afirma que fue un accidente. He limitado el contacto de Carlos con ella. Probablemente sea prudente. En casos de negligencia, incluso no intencionada, la exposición repetida puede agravar el daño.
Estaría dispuesto a proporcionar una declaración formal sobre el estado de Carlos y su evaluación de la situación para fines legales. Potencialmente. Podría preparar un informe basado en mi examen y hallazgos. Sería fáctico, no basado en opiniones. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, Juana apareció con una cazuela y determinación. No vas a manejar esto solo, dijo, dejando el plato en la encimera. Estoy bien. Estás estresado, agotado y lidiando con gente tóxica. Necesitas apoyo. Marco sonrió a pesar de todo. ¿Es eso lo que es esto? Esto es una amiga asegurándose de que comas y no te vuelvas loco. Ahora, siéntate y cuéntame qué has hecho hoy. Le explicó las llamadas a Patricia, la señora Hernández y el doctor Limón. Juana escuchó mientras recalentaba la cazuela. Estás construyendo un caso, dijo ella. Estoy protegiendo a mi hijo. En esta situación, es lo mismo. Le dio un plato. ¿Y qué hay de los testigos de la manipulación? ¿Alguien además de Carlos que haya oído los comentarios de Lorena? No directamente. Siempre es cuando están solos. ¿Y las llamadas telefónicas? ¿Carlos tiene un teléfono móvil? No, tiene 9 años. Podría valer la pena comprarle uno. No por él, sino para documentar. Si Lorena llama y dice cosas inapropiadas, podría grabarlo. Marco lo consideró. Eso parece manipulador. Es una prueba. Y si realmente están diciendo lo que Carlos cuenta, no sabrán que deben censurarse. Lo pensaré. Comieron en silencio durante unos minutos. Luego Juana dijo, mi ex intentó este tipo de cosas. No con los niños directamente, sino conmigo. Llamadas constantes, manipulación, hacerme sentir culpable por protegerme. ¿Sabes lo que finalmente funcionó? ¿Qué? Detener toda comunicación. Todo pasaba por los abogados. Podía enfurecerse y manipular todo lo que quisiera, pero yo no lo oía. Quizás necesites ese límite con Lorena. Ya bloqueé su número. Bloquea también el de Analí cuando se trate de discusiones sobre Lorena. Habla solo del horario de Carlos, nada más. Marco asintió lentamente. Puede que tengas razón. Siempre tengo razón. Es mi mejor y peor cualidad. Río, la primera risa real en días. El miércoles por la tarde, Analí apareció en el taller. Marco estaba trabajando en un cambio de aceite cuando ella entró en el box. Tenemos que hablar, dijo. Se limpió las manos y le indicó que pasara a su oficina. Una vez dentro, ella cerró la puerta. Esto tiene que parar, dijo. ¿Qué tiene que parar? La guerra contra mi familia. Las restricciones, la documentación, todo. No estoy en guerra con nadie. Estoy protegiendo a Carlos. Atacando a mi madre. No he atacado a nadie. He puesto límites. Hay una diferencia. La mano de Analí temblaba. Mi madre está destrozada. Cree que nunca más volverá a ver a su nieto. Puede verlo bajo supervisión en lugares públicos con reglas claras sobre lo que es apropiado discutir. Eso no son límites. Es un castigo. Llámalo como quieras. Esas son mis condiciones. ¿Y si te llevo a los tribunales? Entonces vamos a los tribunales. Tengo documentación, testigos y un informe médico. ¿Tú qué tienes? Una madre que quiere a su nieto y cometió un error. Un error que podría haber dañado seriamente a Carlos. Y eso no cuenta los 5 años de manipulación emocional. Los ojos de Analí se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Porque nadie más lo hará. Tú no te enfrentarás a Lorena. No protegerás a Carlos de su comportamiento. Así que tengo que hacerlo yo. Sí que lo protejo. No, no lo haces. Pones excusas. Minimizas. Le dices que simplemente lo aguante porque enfrentarte a tu madre es demasiado difícil. Eso no es justo. La vida no es justa. Pero puedo asegurarme de que la vida de Carlos sea lo más justa posible. Y eso significa mantener a las personas que lo hieren a distancia. Ella no lo hiere. Le hace sentir responsable de nuestro divorcio.
Le interroga sobre mí. Se olvidó de darle de comer y lo ignoró cuando estaba enfermo. Si eso no es daño, ¿qué lo es? Annalí se secó los ojos. No puedo más con esto. ¿Con qué? Estar atrapada entre tú y mi familia. No puedo hacer feliz a todo el mundo. Entonces no lo hagas. Elige a Carlos. Elige lo que es mejor para él en lugar de lo que es más fácil para ti. Estoy eligiendo lo que es mejor para él. Una relación con su abuela es lo mejor. No si esa relación viene con manipulación y negligencia. Se miraron el uno al otro a través de la pequeña oficina. Finalmente, Annalí dijo, no puedo aceptar tus condiciones. Entonces dejaremos que los tribunales decidan. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Abogados y jueces y peleas? Quiero que Carlos crezca sano y feliz sin cargar con problemas de adultos. Si eso requiere una batalla judicial, que así sea. Annalí se giró para irse, luego se detuvo. ¿Sabes cuál es tu problema, Marco? No puedes perdonar. Algo pasa y te aferras a ello para siempre. Nunca dejarás pasar lo que hizo mi madre, ¿verdad? No dijo él simplemente. No lo haré. Porque el perdón requiere confianza, y yo no confío en ella. Nunca más lo haré. Eso es triste. Lo triste es ver a nuestro hijo sufrir porque tienes demasiado miedo de poner límites a tu madre. Se fue sin decir una palabra más. Marco volvió al cambio de aceite, pero le temblaban las manos. Esa noche, se sentó con Carlos y le dijo, tu madre y yo estamos teniendo algunos desacuerdos sobre cómo manejar las cosas con tu abuela. Lo sé. Mamá me lo dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué estás siendo terco? Que los sentimientos de la abuela están heridos. Que se supone que las familias deben perdonarse. ¿Tú qué piensas? Carlos se quedó en silencio un largo momento. Luego, creo que el perdón es para cuando alguien comete un error de verdad, no cuando hacen cosas a propósito y luego fingen estar arrepentidos. Marco sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. Eres muy listo para tener 9 años. Lo saqué de mi padre. Pasaron el resto de la tarde montando un kit de coche a escala que Marco había comprado. Un trabajo sencillo y metódico que requería concentración y manos firmes. No había lugar para pensamientos sobre Lorena o Annalí o batallas de custodia. Solo un padre y un hijo construyendo algo juntos. El viernes por la tarde, Marco recibió una carta certificada. Dentro había una notificación formal de una abogada que Patricia Guerrero no reconoció, enviada en nombre de Annalí. Esbozaba una petición de modificación del acuerdo de custodia, solicitando específicamente acceso sin restricciones para Lorena Ramírez durante el tiempo de custodia de Annalí. Marco la leyó 2 veces y luego llamó a Patricia. ¿Lo has visto?, preguntó ella. Acaba de llegar. Te están forzando la mano. Annalí está pidiendo al tribunal que permita explícitamente la participación de Lorena. ¿Pueden hacer eso? Pueden pedirlo. Si lo conseguirán es otra cuestión. La voz de Patricia era sombría. Necesitamos presentar una contrapetición. Solicitar que el acceso de terceros sea restringido hasta que se realice una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Evaluación psicológica de Carlos. Entrevistas con todas las partes. Visitas domiciliarias. Todo el paquete. Marco sintió un escalofrío. Eso suena invasivo. Lo es. Pero es la única manera de demostrar que tus preocupaciones son legítimas. ¿Cuándo empieza esto? La fecha del juicio es en 3 semanas. Entre ahora y entonces, documenta todo. Mantén estable la rutina de Carlos. No les des ninguna munición. ¿Qué tipo de munición? Cualquier cosa que puedan usar para pintarte como controlador o vengativo. Nada de confrontaciones con Lorena. Nada de discusiones con Annalí delante de Carlos. Nada de restricciones a las llamadas o visitas más allá de lo que ya está establecido. Entonces, ¿simplemente dejo que hagan lo que quieran? No. Mantienes tus límites, pero con calma. Sé el padre razonable. Marco colgó y volvió a mirar la carta. 3 semanas. 21 días para prepararse para una batalla que nunca había querido,
pero que no podía evitar. Pasó el sábado por la mañana en el taller, poniéndose al día con el papeleo y despejando su agenda para las próximas semanas. Alrededor del mediodía, su mecánico, Luis, asomó la cabeza en la oficina. «Jefe, alguien quiere verlo». Marco salió y encontró a Lorena de pie en la sala de espera, con el bolso apretado frente a ella como un escudo. Marco dijo, «Tenemos que hablar». Le indicó que pasara a su oficina. Una vez dentro, se apoyó en su escritorio y esperó. «Esto se ha ido de las manos», empezó Lorena. «Los abogados, la fecha del juicio, todo. Somos familia. Deberíamos poder resolver esto». «Intenté resolverlo». «Ignoraste las necesidades de Carlos y lo manipulaste. Eso no es un comportamiento familiar». «Cometí un error. Me he disculpado». «No, dejaste un mensaje de voz que no escuché». «Eso no es una disculpa». Dejó el bolso. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que respetes los límites. Quiero que dejes de interrogar a Carlos sobre mí. Quiero que dejes de hacerlo sentir responsable del divorcio. Y quiero que aceptes que tu acceso a él es limitado». Esas no son peticiones razonables. No son peticiones. Son requisitos. No puedes alejarme de mi nieto. Puedo restringir cuándo y cómo lo ves. Y a menos que las cosas cambien, eso es exactamente lo que haré. La compostura de Lorena se quebró. «¿Tengo derechos?» «No, no los tienes. Tienes privilegios que puedo revocar. Y lo haré si no cambias tu comportamiento. Annalí no te dejará hacer esto. Annalí no toma esta decisión. La tomará el tribunal. Entonces dejaremos que el tribunal decida». «Por mí, bien». Lorena cogió su bolso. «Te vas a arrepentir de esto». «Lo dudo». Salió furiosa y Marco volvió a su papeleo, pero le temblaban las manos. El domingo por la tarde, llamó Gloria. Marco casi no contestó, pero la curiosidad pudo más. «Mi hermana se está desmoronando por tu culpa», dijo sin preámbulos. «Tu hermana se está desmoronando porque no se enfrenta a tu madre. Mamá está tratando de ser parte de la vida de Carlos». ¿Manipulándolo y haciéndolo sentir culpable? Eso no es ser parte de su vida. Es usarlo. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. He visto a Lorena controlar a Annalí durante 15 años. Vi cómo destruyó nuestro matrimonio, y he visto cómo intenta hacer lo mismo con Carlos. Ella nunca. Ahórratelo. Ya he terminado de escuchar excusas. El tribunal verá la verdad. Verán que solo eres un exmarido amargado tratando de controlarlo todo. Quizás. O verán a un padre protegiendo a su hijo de dinámicas familiares tóxicas. Ya lo veremos. Gloria colgó. Marco también bloqueó su número. Esa noche, sentó a Carlos para una conversación seria. «En unas semanas, vamos a ir a juicio», dijo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Cómo, con un juez? Sí. Tu madre quiere que el juez diga que la abuela Lorena puede verte cuando quiera durante el tiempo de custodia de mamá. Yo quiero que el juez diga que solo puede verte bajo ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Que yo esté allí. Que estemos en lugares públicos. Que ciertos temas estén prohibidos. Carlos procesó esto. ¿Tendré que hablar con el juez? Probablemente. Querrán saber cómo te sientes al ver a la abuela. ¿Qué debo decir? La verdad. Lo que sea que sientas de verdad. Eso es lo que les dices. ¿Y si hiero los sentimientos de la abuela? Marco tomó las manos de su hijo. Tus sentimientos importan más que los suyos. ¿Entiendes? Eres un niño. Ella es una adulta. Se supone que los adultos deben cuidar de los sentimientos de los niños, no al revés. ¿Pero y si mamá se enfada? Deja que se enfade. Tu trabajo es decir la verdad. Mi trabajo es protegerte. Y lo haré, pase lo que pase. Carlos asintió lentamente. Vale. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparación.
Patricia le tomó declaración a Marco, haciéndole preguntas difíciles sobre su relación con Annalí, sus preocupaciones sobre Lorena, su documentación del malestar de Carlos. Lo interrogó sobre fechas, horas, citas exactas de conversaciones. La otra parte te pintará como controlador, dijo durante una sesión. Dirán que estás alejando a Carlos de su abuela por despecho. Que lo hagan. Tengo pruebas de lo contrario. Las pruebas ayudan. Pero los jueces son humanos. También responden a la emoción. Necesitas mostrarles que actúas por amor, no por ira. Actúo por amor. Entonces asegúrate de que eso se transmita. No te pongas a la defensiva. No ataques a Lorena ni a Annalí. Simplemente expon los hechos y expresa tu preocupación por el bienestar de Carlos. El día antes del juicio, Marco se llevó a Carlos de acampada. Condujeron a un parque estatal a 2 horas de distancia, montaron una tienda junto a un lago y pasaron la tarde pescando. Carlos pescó 3 lubinas. Marco no pescó nada, y a ninguno de los dos le importó. Gracias por esto, dijo Carlos mientras cocinaban perritos calientes en la hoguera esa noche. ¿Por qué? Por no hacerme preocupar por mañana. No tienes que preocuparte. Pase lo que pase, lo manejaremos. ¿Y si el juez dice que tengo que ver a la abuela todo el tiempo? Entonces seguiremos las órdenes del juez. Pero también seguiremos trabajando para asegurarnos de que estés seguro y cómodo. ¿No te rendirás? Nunca. Durmieron en la tienda, escuchando los sonidos de la noche y el tráfico distante. Por la mañana, recogieron y volvieron a casa. Marco dejó a Carlos en casa de Juana y luego se dirigió al juzgado del centro. La audiencia duró 4 horas. Ambas partes presentaron pruebas, Marco con su informe médico, declaraciones de profesores y documentación detallada, Annalí con testigos de solvencia moral para Lorena y testimonio sobre el comportamiento controlador de Marco durante el matrimonio. La jueza, una mujer de unos 50 años llamada Bárbara Solís, escuchó impasible. Cuando llamaron a Carlos a su despacho para una entrevista privada, a Marco se le encogió el estómago. 30 minutos después, Carlos salió con aspecto cansado pero tranquilo. Se sentó con Juana en la galería mientras los abogados hacían sus alegatos finales. Este es un caso de control, dijo el abogado de Annalí. El señor Herrera está usando a su hijo como un arma contra su exmujer y la familia de ella. Un solo incidente de supuesta negligencia se ha convertido en la justificación para cortar la relación con una abuela cariñosa. Este es un caso de protección, replicó Patricia. El señor Herrera ha documentado un patrón de manipulación emocional que ha causado a su hijo un malestar significativo. La evidencia médica lo respalda. Las observaciones de la profesora lo respaldan. Y las propias palabras de Carlos lo respaldan. La jueza Solís tomó notas durante todo el proceso. Cuando ambas partes terminaron, dijo, emitiré un fallo en una semana. Hasta entonces, el acuerdo de custodia actual sigue en vigor. Fuera del juzgado, Annalí se enfrentó a Marco en las escaleras. ¿Estás contento ahora?, preguntó. Esto no va de felicidad. Nos arrastraste a todos a los tribunales. Hiciste que Carlos testificara. ¿Para qué? Para su protección. ¿De mi madre, que lo quiere? El amor no es suficiente si viene con manipulación. Estás destruyendo esta familia. Tu madre destruyó esta familia hace años. Yo solo estoy lidiando con las consecuencias. Se separaron sin decir una palabra más. La semana siguiente fue una tortura. Marco intentó mantener la normalidad, trabajo, escuela, cena, deberes. Pero Carlos estaba más callado de lo habitual, retraído de una manera que lo preocupaba. ¿Estás bien?, preguntó Marco durante el desayuno del miércoles. ¿Y si la jueza dice que tengo que ver a la abuela? Entonces lo resolveremos. ¿Pero y si me obliga a volver a su casa? ¿Y si se olvida de darme de comer otra vez? Marco se agachó junto a la silla de Carlos. Eso no pasará. Incluso si la jueza dice que tienes que verla, me aseguraré de que nunca más estés solo con ella. Te lo prometo. ¿Puedes prometer eso? Puedo, y lo hago. El viernes por la tarde, Patricia llamó. Tenemos el fallo. Marco se sentó. Es un resultado agridulce.
La jueza reconoció tus preocupaciones y tomó nota de la evidencia médica. Está restringiendo el acceso de Lorena. Las visitas deben ser en lugares públicos durante el tiempo de custodia de Annalí, y debes ser notificado con antelación. Nada de pasar la noche en casa de Lorena. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Pero la jueza también declaró que necesitas facilitar una relación entre Carlos y su abuela, no impedirla. Si Lorena demuestra un comportamiento mejorado durante los próximos 6 meses, puede solicitar un acceso menos restrictivo. Así que es temporal. Es condicional. Lorena tiene acceso limitado ahora, pero tiene un camino hacia más si se comporta adecuadamente. Marco asimiló esto. ¿Y la opinión de Carlos? La jueza señaló que Carlos expresó incomodidad pero también amor por su abuela. Cree que se puede mantener una relación con los límites adecuados. Así que conseguimos lo que necesitábamos por ahora. Por ahora. Pero Marco, esto no ha terminado. Lorena forzará esos límites. Documenta todo. Y si se pasa de la raya una sola vez, volvemos a los tribunales con pruebas aún más fuertes. Entendido. Esa noche, Marco sentó a Carlos y le explicó el fallo. Seguirás viendo a la abuela Lorena a veces, pero será en parques o restaurantes, y lo sabré de antemano. Y nunca más te quedarás a dormir en su casa. El alivio de Carlos fue visible. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y la tía Gloria? Se aplican las mismas reglas. Cualquier visita durante el tiempo de custodia de mamá tiene que ser supervisada y apropiada. Gracias, papá. No tienes que agradecerme por protegerte. Es mi trabajo. Durante los meses siguientes, Marco se centró en reconstruir la confianza y la seguridad de Carlos. Empezaron nuevas tradiciones, desayuno los sábados por la mañana en la fonda, proyectos los domingos por la tarde en el garaje, maratones de películas entre semana con palomitas y chistes malos. Carlos se fue abriendo gradualmente. Hablaba de la escuela, de los amigos, de las cosas que le interesaban más allá del drama de la disfunción familiar. Reía más, se relajaba más, empezó a actuar como un niño de nuevo en lugar de un adulto en miniatura que lleva un peso imposible. Un sábado a principios de primavera, condujeron a un lago a 2 horas de distancia. Marco llevó equipo de pesca y una nevera llena de sándwiches. Pasaron el día en un muelle, con las cañas en el agua, hablando de todo y de nada. «Papá», preguntó Carlos al mediodía. «Sí. ¿Crees que la abuela cambiará alguna vez?» «No lo sé. Quizás. Pero que lo haga o no, no es tu responsabilidad. A veces me siento mal, como si debiera esforzarme más por hacer que las cosas funcionen con ella». Marco recogió el sedal y dejó la caña. «Escúchame. Tienes 9 años. Tu único trabajo es ser un niño. Los adultos son responsables de manejar sus propios sentimientos y comportamientos. Si la abuela está dolida o enfadada, es su problema, no el tuyo. Pero es familia. Ser familia no le da a alguien permiso para hacerte daño. Recuerda eso. El parentesco de sangre no excusa el mal comportamiento». Carlos asintió lentamente. «Eso tiene sentido». Pescaron hasta el atardecer, y luego volvieron a casa, cantando mal las canciones de la radio. Marco sorprendió a Carlos mirándolo con una expresión que no pudo descifrar del todo. «¿Qué?», preguntó Marco. «Nada. Solo. Me alegro de que seas mi padre». Marco sintió un nudo en la garganta. «Me alegro de que seas mi hijo». Las visitas supervisadas con Lorena comenzaron lentamente. Annalí le enviaba un mensaje a Marco con un día de antelación, normalmente algo escueto como, «Mamá quiere ver a Carlos el sábado. Parque a las 2». Marco se presentaba con Carlos, se mantenía visible pero sin agobiar, y observaba desde la distancia. Las primeras visitas fueron incómodas. Lorena claramente resentía las restricciones, y su conversación con Carlos era forzada. Pero con el tiempo, algo cambió. Lorena pareció darse cuenta de que no tenía más remedio que seguir las reglas. Dejó de sacar el tema del divorcio, dejó de interrogar a Carlos sobre Marco y empezó a centrarse simplemente en estar con su nieto, jugando a la pelota, empujándolo en los columpios, comiendo helado. Carlos también se relajó.
Sin la presión y la manipulación, realmente disfrutaba de la compañía de su abuela. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Marco después de una visita en mayo. Bien. La abuela me contó cosas de cuando mamá era pequeña. Historias divertidas, no tristes. Eso es bueno. Sí, fue agradable. Gloria intentó meterse un par de veces, pero Marco lo cortó. La orden del juez especifica a Lorena, no a la familia extensa. Annalí discutió, pero Patricia respaldó a Marco con citas legales. Finalmente, Gloria dejó de intentarlo. Para el verano, se había establecido una nueva rutina. Carlos pasaba fines de semana alternos con Annalí, veía a Lorena una vez al mes en visitas públicas supervisadas y pasaba el resto de su tiempo con Marco. La tensión no desapareció por completo, pero se desvaneció hasta convertirse en un ruido de fondo. El fin de semana del Grito de Independencia, el pueblo celebró su exhibición anual de fuegos artificiales en el campo deportivo municipal. Marco llevó a Carlos, y extendieron una manta en la hierba con Juana y sus hijas. «Mira». Carlos señaló al cielo mientras explosiones rojas y azules iluminaban la noche. Marco observó el rostro de su hijo, iluminado por los fuegos artificiales y la pura alegría. Sin ansiedad por el drama familiar. Sin preocupación por preguntas manipuladoras. Solo un niño disfrutando de una noche de verano. «Lo hiciste bien», dijo Juana en voz baja. «Ya veremos. Aún es pronto». «No, lo digo en serio. Luchaste por él. Muchos padres no lo habrían hecho. Muchos padres no tienen que hacerlo. Pero tú sí. Y no te echaste atrás». Marco se encogió de hombros. Echarse atrás no era una opción. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te hace un buen padre. Vieron el resto del espectáculo en silencio. Cuando terminó el final, una cascada de oro y plata que duró un minuto entero, Carlos se giró hacia Marco con la sonrisa más grande que le había visto en meses. «Eso fue increíble». «Sí que lo fue». «¿Podemos tomar un helado de camino a casa?» «Claro». En la heladería, Carlos pidió una bola doble de chocolate. Marco cogió vainilla. Se sentaron fuera, bajo las farolas, y observaron a la gente pasar. «Papá», dijo Carlos entre bocados. «Sí. Sé que las cosas fueron difíciles durante un tiempo, con la abuela y el juicio y todo eso. Lo fueron. Pero quiero que sepas». Carlos hizo una pausa, buscando las palabras. «Me alegro de que no te rindieras. Me alegro de que siguieras protegiéndome, incluso cuando fue difícil». Marco sintió que se le oprimía el pecho. «Siempre te protegeré. Eso no va a cambiar». «Lo sé. Por eso me siento seguro». Terminaron sus helados y condujeron a casa por calles tranquilas. Dentro, Carlos se fue directamente a la cama, agotado por el largo día. Marco se sentó en el porche y miró las estrellas. Pensó en el último año, la visita al hospital, las confrontaciones, la audiencia judicial, la lenta reconstrucción de la confianza y la seguridad. Nada de eso había sido fácil. Todo había sido necesario. Pensó en el perdón. Annalí lo había acusado de no poder dejar pasar las cosas, de guardar rencor para siempre. Quizás tenía razón. No había perdonado a Lorena por sus años de manipulación. No había perdonado a Annalí por no proteger a su hijo de la influencia de su madre. Pero el perdón requería confianza, y la confianza requería un cambio. Ni Lorena ni Annalí habían demostrado ser capaces de un cambio real. Querían que Marco olvidara lo que pasó, que fingiera que todo estaba bien, que volviera a como eran las cosas. Él se negó. Algunas cosas no merecían perdón. Algunos comportamientos eran imperdonables. Y proteger a Carlos de esos comportamientos no era crueldad. Era amor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Se acerca la revisión de los 6 meses. Lorena, puedes solicitar una ampliación del acceso. Prepárate. Marco respondió, siempre. Dejó el teléfono y miró la casa. Dentro, su hijo dormía plácidamente, seguro, protegido, libre del peso de los problemas de los adultos. Marco había construido esa seguridad a través de límites firmes y conversaciones más duras.
Había luchado contra su exmujer, la madre de ella y un sistema familiar diseñado para excusar el mal comportamiento. Se había negado a retroceder, incluso cuando todos lo llamaban controlador, amargado, vengativo. Había sido todas esas cosas. Y también había tenido razón. Eso era suficiente. Las estrellas brillaban en lo alto. En algún lugar del pueblo, Lorena probablemente se estaba quejando de la gloria. Annalí probablemente se preguntaba por qué no podía ser simplemente razonable. Podían pensar lo que quisieran. Marco sabía la verdad, él era un padre primero. Todo lo demás venía después. Y nada, ni la presión familiar, ni las órdenes judiciales, ni las acusaciones de guardar rencor cambiaría eso jamás. Entró, revisó a Carlos una vez más y se fue a la cama. Mañana trabajarían en el coche a escala. Quizás irían al lago. Quizás simplemente se quedarían por casa sin hacer nada. Lo que Carlos necesitara, Marco se lo proporcionaría. Esa era la promesa que había hecho.